Todo lo que debes saber para vivir en comunidad lo tenemos aquí. Municipalidad Global con Víctor Félix. Amigos, 8:16, continúa con Distrito Informativo y recibimos a Víctor Félix de Municipalidad Global. Gracias por estar con nosotros. Por lo regular el sol brilla aquí dentro, pero hoy como que está brillando un poquito más especial. Hola, Dolphy. ¿Cómo estás, mi amor? Qué bueno, encantadísimo de verle de nuevo por aquí. Volvió Juanita. Ya le estábamos extrañando. Y llegó antes de Navidad. Sí, llegué antes. Y antes del pavo, porque ahora el pavo que se celebra también. Bueno, Víctor, vamos a hablar de municipios fronterizos y inmediatamente uno piensa en el aspecto migratorio. Yo entiendo que se le ha dado poca prioridad en cuanto a inversión, en cuanto todos los gobiernos, o sea, los municipios fronterizos no tienen como ese desarrollo, o sea, no hay un deseo de la población dominicana de hacer, por ejemplo, turismo interno. O sea, como que ha sido un poco olvidado. ¿Por qué crees eso? Nosotros hemos hablado aquí muchas veces que el presupuesto municipal es el presupuesto mejor repartido, más democrático, porque los municipios cuando reciben el dinero a través de la transferencia de ley, que es del gobierno, deben de gastar ese dinero en ese municipio, no lo pueden gastar en otro sitio. Máxima que también son muy pocos recursos, son muy pocos. Para que vayamos entendiendo, los municipios de la frontera son unos 17, pero si hablamos del impacto fronterizo, hay unos 30, 32, que impactaría territorios de manera directa en los municipios de la frontera o en la zona fronteriza. La gente piensa que la frontera mueve dinero, pero para que ustedes tengan una idea, según datos, hay un observatorio fronterizo que maneja la MEPIP en el tema del índice de desarrollo, economía y etcétera. Y allí apenas, para que ustedes tengan una idea del monto de recaudo del gobierno, 0.35% del recaudo del gobierno es producto de la zona fronteriza. 0.35%, o sea, menos de 0.5%. Ustedes me dirán, bueno, comparación, ¿ustedes quieren tener una idea comparativa? Bueno, la capital, casi el 80%. O sea, para que ustedes tengan una idea de lo poco que se mueve la economía en esos territorios. El 45% de ese dinero lo produce Montecristi. El otro 40% Santiago Rodríguez. Y después lo otro que sobran, que son unos 15%, entre los otros 15, 16, 17 municipios. O sea, es realmente penoso lo que está pasando allí y la despoblación pues, cada día se acrecenta. Pero eso es por la falta de incentivo desde el mismo gobierno. Pero ¿qué proponemos? Nosotros lo que proponemos es que en esos municipios de frontera, que hay una gran deuda social acumulada, es cierto que el gobierno, siempre, todos los gobiernos, no solamente este, que tiene una especial atención con el tema migratorio, que hay que decir la verdad, que el hándicap fronterizo, o sea, el issue, la debilidad que está manejando el gobierno ahora es el tema fronterizo, es la migración. Y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por mejorar el tema de la inversión pública allí para frenar tanto la inmigración ilegal. Pero resulta que también otros gobiernos como este han hecho otras obras de inversión, pero no es suficiente, porque no es hacer la obra y ya, es generar empleos, es generar mejor educación, ¿por qué no generar el comercio propio de allí? La gente también está equivocada creyendo que Dajabón deja dinero. El mercado fronterizo no deja dinero. Eso simplemente genera comercio entre los dos países. Un vecino es el familiar más cercano, ¿eh? Hay que tener claro eso. Entonces, ¿qué proponemos? Entonces, tú dices que Dajabón no deja dinero, porque tú estás... No deja dinero para el fisco. No deja dinero. Para el fisco. No deja dinero. O sea, las provincias fronterizas, de hecho, se caracterizan porque también no tienen una actividad económica, fuerte. Por ejemplo, muchos, en el caso de la agricultura, se dedican a agricultura, pero es más de consumo local. Es subsistencia, se llama economía de subsistencia. Tienen economía de subsistencia, realmente. Así que se llama. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Miren, muchísimos municipios de allí, le puedo enumerar varios, Castañuela, Villa Los Almácigos, Pepillo Salcedo, todos esos municipios de aquí del norte que son más activos que los del sur, cuando hablamos de Hondo Valle, Juan Santiago, cuando hablamos de Pedernales, Oviedo, la economía realmente fronteriza se ve más en la frontera norte. En consecuencia, todos esos municipios, la mayoría lo que reciben son 2,5 millones de pesos mensuales de transferencia del gobierno para los municipios. O sea, los ayuntamientos tienen 2.3, 2.2, 2.6 millones de pesos mensuales. Se supone que entonces sería la principal fuente de empleo, aparte del tema de educación y los temas de los militares, que hay una gran cantidad de personas que se enganchan, que se alistan al ejército
como un tema de subsistencia para poder comer. Entonces, si a esos municipios que mueven aproximadamente unos 1.200 millones de pesos anuales, oigan bien lo que les estoy diciendo. La mayor cantidad, el presupuesto municipal anda por unos 22, 23 mil millones el país completo. Y la frontera, esos municipios de allá, apenas alcanzan 1.1 mil millones de pesos, o sea, 1.2 mil millones de pesos, 1.200 millones de pesos el año entero. Entonces, ¿qué proponemos? La ley procura que se le dé un 10% a los municipios a nivel nacional. Sabemos que hay un problema de recursos, que hemos hablado aquí otras veces, que no es tanto así, pero sí, vamos a aceptarlo de esta manera. Pero ¿qué proponemos? Que a esos municipios de la frontera se le dé el 10% de manera plena. A esos todos los municipios de allí significaría un aumento de unos 1.500 millones adicionales. Eso significa que si la recaudación por seguridad social, por generación de comercio, porque hay pequeños comercios pero son formales, o sea que pagan sus tributaciones, que es lo que pasa con el comercio del mercado de jabón, que es un mercado informal, o sea, no se hace factura, no se hace comprobante gubernamental, nada de eso, o sea, son intercambios entre personas y de baja escala. Mucho movimiento, porque muchas personas, pero las personas compran 1 libra, 3 libras, 4 libras. Pero cuando cruzan 7, 8, 10, 12, 15 mil personas, de a 2 libras, estamos hablando de 30 mil, 40 mil libras, así sí. Entonces, esos municipios, si nosotros vemos en su plan de desarrollo municipal que están creando una serie de pequeñas obras para mejoramiento de las cañadas, de acceso a la agricultura de las zonas rurales de esos municipios, si esos municipios con tan pocos recursos, tú le das el doble para el tema de inversión pública, ayuda al gobierno también. Pero el municipio es más genuino, porque ellos saben exactamente cuáles son las obras que demanda la comunidad real. Porque a veces en la Estrategia Nacional de Desarrollo hablamos a gran escala de agua potable y hacemos un acueducto que vale 2.000 millones de pesos en la zona fronteriza para darle agua a 20, 30 mil personas y no es rentable. Porque entonces el Estado coge y dice, bueno, pero en las otras zonas, con los mismos 2.000 millones, le damos agua a 200.000 personas. Tampoco hay, entonces priorizan. Y ahí siempre se cae el tema de la frontera. Pero si los municipios pequeños, que conocen la dinámica diaria del comercio, del mercado, de su tema del matadero, de su tema de agricultura, esos municipios, si nosotros le damos ese dinerito, que repito, no significa un gran esfuerzo, porque hablaríamos de unos 1.500 millones de pesos adicionales a la municipalidad, pero se derramaría. Inclusive podríamos mejorar hasta los salarios de los servidores públicos municipales. Bueno, los servidores públicos municipales reciben un salario muy ínfimo y la mayoría también de los recursos que reciben los distritos municipales o los ayuntamientos se van en nómina. O sea, son gastos administrativos, no son de inversión. Entonces, ¿en qué medida también de que a mayor cantidad de recursos que se le den a esos ayuntamientos, efectivamente se revertirá en inversión pública en vez de gasto de nómina, gastos fijos? La ley, porque el Estado, en la zona fronteriza, el empleador es el Estado. Sí. O sea, en la zona fronteriza no hay sector privado, es el Estado. La gente vive o de las tarjetas del gobierno o de las instituciones públicas, educación, salud pública, o sea, las infraestructuras estatales. La ley habla del presupuesto participativo municipal, que es donde la más genuina de las participaciones del ciudadano común en las tomas de decisiones básicamente de inversiones en obras del municipio o del distrito. En consecuencia, si ese dinerito, que habla de hasta un 40%, ¿ok? Ahí sí hay una gran demanda de obras. Si ese dinerito se va en la misma proporción a las obras de infraestructura, igual se duplicaría, porque una cancha costaría 200, 300, 400 mil pesos. Pero si tú hablarías de una policlínica rural o una pequeña clínica rural o un centro comunal que serviría hasta para los refugios cuando hay este problema de ciclones o de huracanes, es una responsabilidad del municipio. Pero si ellos tienen una gran cantidad de listas de obras pendientes, lo que pasa es que no tienen recursos, obviamente se limitaría. Pero se cumple esa ley. Una cosa es que exista, porque hay muchas leyes que existen. Para sorpresa tuya, déjame decirte que se cumple, pero no se cumple en las grandes ciudades. Y hay una lógica también. Hay una dinámica. Oiga, ¿por qué? Yo entiendo que en el Distrito Nacional, que lo mencioné aquí también varias veces, debería tener unos 2.000 millones de pesos según el presupuesto, ¿verdad? El 40%, 5.000 millones. Si es lineal, 5 por 4, 20, hablamos de unos 2.000 millones de pesos que debería tener el Ayuntamiento del Distrito destinado para obras. Pero usted dirá, Víctor, pero están violando la ley. Caramba, por aquí hay 2 o 3 ministerios que se están matando por hacer obras.
aquí. Ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas es que está haciendo todas las aceras en la capital. Ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas está interviniendo prácticamente los accesos a la capital, las calles, las avenidas, los puentes, inclusive el iluminado, el alumbrado público que es del municipio, está haciéndolo de sur. O sea, ahora mismo aquí hay una competencia entre instituciones por hacer cosas. Entonces, ahí el Distrito Nacional tiene una ventaja, porque entonces no tiene que destinar tantos recursos para obras de infraestructura. Y también tiene mucho que ver, me imagino, si el alcalde es del partido de gobierno. Fundamental, eso es fundamental. Pero allá en los pueblos, en el interior del país, donde no llega la mano amiga del gobierno de esta forma, sí es bueno que un alcalde de un municipio pequeño, como El Pino, allá en Dajabón, que es un pequeño pueblo, no sé si ustedes lo conocen, ese pequeño pueblo recibe 2.3 millones de pesos mensuales. Si el alcalde de allá recibe, imagínense ustedes que recibiría 5 millones. Aún pusiera un poquito más de salario a los empleados, obviamente, el presupuesto participativo le exigiría más dinero en inversión pública. Porque esos municipios tienen pequeñas obras de 100,000, 50,000, 75,000 pesos, aunque ustedes no lo crean, encachar una cañada, un pequeño badén para accesar a los alimentos que sacan hacia el pueblo para comer. A veces también necesitan hasta paradas, techar una parada para el transporte público, cosas sencillas como esa, que significan poco dinero. Pero ¿qué nos asegura a nosotros? Bueno, yo he hecho trabajos en pueblos donde la gente se queja de que a la hora de hacer la reunión del plebiscito se escogen ciertas obras y se hace la obra que dice el alcalde o se hace la obra que dice un grupito. Sin embargo, se ve una necesidad de cierta obra. ¿Qué nos asegura si aumentamos este presupuesto y tenemos mayor economía para poder realizar que se hagan las adecuadas para la población y lo que realmente se necesita? El presupuesto participativo municipal no es simplemente un presupuesto, es un sistema. Es algo que está debidamente estructurado, formulado y a la vez sistematizado. La primera parte del presupuesto participativo es enlistar una serie de obras en un cabildo abierto. O sea, primero saber qué queremos que vamos a hacer, priorizar y organizarlo. Después la segunda etapa es salir a socializarlo con la comunidad. ¿Están ustedes de acuerdo que sea esto así o no? ¿O de qué tal o cual alcance? Y el tercero, obviamente, la veeduría. Observar que se cumpla lo que se acordó. ¿Dónde está el detalle? En que cuando llega a la segunda etapa, que es la de verificar si estamos de acuerdo o no, viene el muchacho de la cancha, dice, queremos la cancha. Y aquellos dicen, no, lo que necesitamos es un parque alumbrado. Y se supone que la obra del parque es de mayor impacto. Pero entonces viene el jefe de la cancha y dice, vamos para la reunión, que el alcalde no nos quiere hacer la cancha. Y coge y saca 50, 60, 100 muchachos, empiezan la cancha, queremos la cancha, y se imponen allí por el tema de populismo. Pero eso también se controla con la participación de sectores comunitarios, de estos colectivos que siempre están atentos. Por eso es que los alcaldes tienen que tener un gran concepto, un gran criterio de lo que es gestionar un territorio acorde a las personas que tienen algún tipo también de conocimiento o que estén socialmente organizados. Básicamente con los colectivos, si los ayuntamientos de esos pueblos que tienen una alta influencia de participación comunitaria, quiero que ustedes lo sepan, en esos pueblitos participan de manera activa en las discusiones de los ayuntamientos. ¿Por qué? Sí. Porque al hacer tan poco dinero y tantas obras que necesitan, ellos le exigen al alcalde inclusive que hagan una lista. Y por eso que usted ve que esos alcaldes de por allá tienen hasta 4 y 5 periodos, para que ustedes lo sepan. El récord de alcaldes, de tiempo en la gestión de alcaldes, lo tiene un alcalde en Pedro Santana, allá pegadito, después de Bánica, que tiene 4 o 5 periodos, uno de 6 y 3 de 4. Creo que en Independencia hay uno también, el de Cristóbal, tiene mucho. No, ya salió. Douglas salió, sí. Douglas está trabajando en Contraloría. Pero allá, por ejemplo, en el Pino de Jabón, Nelson tiene 4 periodos, uno de 6 y 3 de 4. O sea, cuando ustedes están hablando de 6 años, más 12, tiene 18 corridos. O sea, ¿por qué? Porque son personas humildes del pueblo. No son ingenieros, no son arquitectos, no son abogados. Son agricultores que manejan los recursos y tienen esa moral. Todavía tienen eso de que su palabra pesa mucho. Y poco a poco esos pueblitos han ido saliendo de esas deudas que van acumulando. Por eso nosotros solicitamos, Dolphy, para concluir la sesión, sé que ya estamos terminando la sección, hay que duplicar los ingresos. Si el presidente Luis Abinader quiere hacer también algo más de lo que está haciendo, pero que sea mucho más significativo, de mucho mayor impacto, es duplicar directamente a través de la transferencia de ley. No mandarle fondos con un chequecito a través de otras instituciones. No. A través de la ley, para que sea el ciudadano de allí que decida
qué quiere hacer con su dinero. Bueno, muchísimas gracias. Víctor Félix de Municipalidad Global nos acompañó. Son las 8:30. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Distrito Informativo. Distrito Informativo.